Buenas tardes. Soy Montse Comas, presidenta de la Asociación Catalana de Malalts de Huntington. Hoy os presentamos el tercer y último día de ponencias enmarcadas en las jornadas técnicas de la enfermedad de Huntington, que estamos llevando a cabo conjuntamente con el Hospital de Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, a quien por descontado agradecemos su implicación desinteresada. Agradecemos a Roche, que nos proporciona los medios virtuales para el correcto desarrollo de las sesiones, pero sin influencia ni decisión en los contenidos que os presentamos. Bueno, a continuación, pues doy paso a Saúl Martínez, neuropsicólogo de la consulta monográfica de enfermedad de Huntington, de la unidad de trastornos del movimiento del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, y del grupo de estudio en enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento del Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau. Bueno, de todas maneras, bueno, a cual también agradecemos pues, su participación. También quería comentar que la grabación de las ponencias de momento no están disponibles, pero que en unos días seguramente lo estarán. Entonces podéis preguntar a la asociación, a ACMA, a ver si cuando las podéis disponer de ellas. Y muchas gracias a todos por la participación y os dejo con Saúl. Hola a todo el mundo otra vez. Voy a intentar compartir mi pantalla. Recordar a los que tengáis el audio encendido, si podéis silenciar. Bien, hoy como nos comentaba Montserrat, es el último día. Creo que hemos tocado una serie de temas en las reuniones anteriores sumamente interesantes. Que hoy no toquemos temas relativos a la que se ha comentado los otros días no significa que durante el rato de debate no podáis hacer preguntas o preguntar acerca de estas otras cuestiones, pero la temática que decidimos centrar la sesión de hoy yo creo que es extremadamente importante en una enfermedad o en una condición como esta, ya que a lo largo del, vamos a llamar, del ciclo vital de lo que es la convivencia con el Huntington, suceden una serie de momentos en los que la capacidad de planificar, de reflexionar y de tomar determinadas decisiones relativas a la propia persona, a la familia e incluso al tratamiento de la enfermedad, pues se convierten en una pieza fundamental. Entonces, en mi caso, yo voy a volver a hablar en esta ocasión de una serie de elementos cruciales, que consideramos cruciales, relativos a la decisión o a la reflexión en torno a realizarse el test genético para la enfermedad, y seguidamente nuestra compañera Alba de ACMA hablará de otros aspectos también relativos a la planificación y a la toma de decisiones en la enfermedad de Huntington, para que finalmente dediquemos, nos gustaría, pues una parte importante de la sesión a responder al tipo de dudas que puedan surgir en relación a esta temática, ¿de acuerdo? Simplemente para recapitular un poco, sé que ya hemos hablado de esto un millón de veces y que lo conocéis, pero a mí me gusta siempre que voy a hablar de algo, situarnos, un pequeño punto de partida, volver a nombrar que estamos frente a una enfermedad neurodegenerativa que suele debutar alrededor de la media edad adulta en personas generalmente jóvenes si lo comparamos con enfermedades neurodegenerativas más frecuentes o más conocidas como son el Alzheimer, por ejemplo, una enfermedad minoritaria y una enfermedad que, a diferencia de otras enfermedades frecuentes, en este caso siempre viene determinada porque la persona que la padece o que la desarrollará ha heredado una mutación genética que conocemos muy bien. Una mutación genética que da lugar a una expansión anormal de algo que llamamos repeticiones de CAG, y es por ello que todos habréis escuchado en algún momento, pues mi familiar X tiene la enfermedad, ha heredado 42 repeticiones, etc. Todos tenemos el gen que da lugar a la enfermedad de Huntington, pero las personas que no desarrollaremos la enfermedad tenemos una versión normal de este gen
que da lugar a una proteína normal que ejerce una función, mientras que las personas que han heredado la mutación tienen un gen normal y además tienen un gen alterado que da lugar a una forma anormal de esta proteína que desencadena un daño en las células del sistema nervioso que en última instancia dan lugar a la enfermedad. Sabemos que hay una relación entre el número de repeticiones y la edad de inicio de la enfermedad, aunque no lo explica todo, pero por eso es importante, y veréis pensando en el test genético, tener muy claro no solo qué significa ser positivo o negativo, sino qué significa heredar más o menos número de repeticiones. Grosso modo, si heredamos pocas repeticiones, es esperable que la enfermedad empiece tarde. Si heredásemos muchísimas repeticiones, es esperable que la enfermedad empiece temprano. Obviamente, sabemos desde hace mucho tiempo que la enfermedad de Huntington es un proceso lentamente progresivo. ¿En qué momento podemos empezar a hablar de enfermedad? Es una cuestión que se rige por elementos estrictamente clínicos, es decir, cuando una persona presenta síntomas y estos síntomas son incapacitantes o tienen un impacto en su día a día, pero en realidad una persona que desarrollará la enfermedad de Huntington en algún momento a lo largo de su vida ha nacido con esta mutación, ¿de acuerdo? Y eso significa que a lo largo del curso vital podemos decidir si queremos saber si hemos heredado esta condición que en algún momento a lo largo de la vida daría lugar a la enfermedad de Huntington. Y eso es lo que, de una forma muy notable, distingue esta enfermedad de otras enfermedades degenerativas similares. Y es que podemos determinar con total exactitud, determinar si una persona es portadora de la mutación y por lo tanto saber inequívocamente si en el futuro desarrollará la enfermedad. Este escenario, que parece como muy tajante, como a priori muy obvio, sobre todo para personas que no han convivido con la enfermedad, sabéis que se puede volver y se vuelve sumamente complejo porque aparece una serie de reflexiones y dudas en torno a cuándo debo hacerme las pruebas, si es que me las tengo que hacer, cómo lo hago para hacerme las pruebas, quién interviene en este proceso, por qué debería hacérmelas o por qué no debería hacérmelas. Lo principal que siempre decimos, y esto ya salió en la charla anterior, es que la decisión de empezar a plantearse siquiera la posibilidad de hacerse las pruebas es una decisión absolutamente personal. Debe ser una decisión absolutamente personal. Y la otra cuestión sumamente trascendente es que tenemos que tener en consideración que los resultados que derivan de una prueba como esta van mucho más allá de las implicaciones estrictamente médicas. Es decir, la importancia de por qué queremos hacer las cosas como las hacemos radica en que lo que va a suceder durante y después del test genético va mucho más allá de decidir o de decir si una persona tiene o no tiene una enfermedad. Es por ello que a todas las personas que en algún momento os planteáis la posibilidad de someteros a la prueba, optamos por realizar un protocolo que la finalidad última de este protocolo no es otra que la de facilitar la reflexión profunda en relación a la decisión que estáis tomando. En primer lugar, el protocolo pretende insistir, como he dicho, en que la decisión de someterse al test es una decisión absolutamente personal. Una persona que se hace el test para el Huntington debe decidir libremente hacerse el test y debe tener motivos lo suficientemente coherentes y lo suficientemente, digamos, lógicos que le den un sentido a la decisión que está tomando de desvelar si porta o no porta a la mutación. ¿De acuerdo? En torno a este proceso surgen toda una serie de preguntas de cuándo me puedo realizar esta prueba, cuántas personas me pueden acompañar, por qué es un proceso tan largo, el miedo a que los hijos puedan tener la enfermedad, si les puedo hacer las pruebas a ellos, y una serie de aspectos que iremos elaborando. En relación a someterse a las pruebas y a recibir el resultado, en primer lugar, yo hablo siempre lo digo cuando hablo de este tema, siempre lo digo que lo hablo desde el conocimiento que me da estar al otro lado de la mesa.
y desde la humildad que me impone el hecho de estar al otro lado de la mesa. Es decir, quienes realmente sabéis y conocéis lo complicado que es decidir acerca de un elemento como este sois vosotros. Nosotros lo que intentamos hacer es, desde la experiencia de haber hecho esto cientos de veces y desde la experiencia de aquellos que llevan mucho tiempo haciéndolo, es intentar construir el escenario más cómodo posible para que este proceso sea lo menos doloroso por un lado y lo más productivo por otro lado. Es por ello que siempre evaluamos en las personas que se plantean esta posibilidad una serie de aspectos psicológicos inherentes al individuo. Intentamos saber cómo se encuentra una persona a nivel psicológico, una persona que decide hacerse las pruebas, ¿de acuerdo? Cómo ha sido su estado psicológico a lo largo de su vida cuando ha hecho frente a otras decisiones o a otras situaciones complejas, cómo se encuentra durante el proceso de obtención de la muestra y durante el proceso de espera de los resultados, y obviamente cómo se encuentra después de que le demos los resultados, sobre todo cuando los resultados no son lo bueno que nos gustaría, ¿de acuerdo? Nosotros insistimos mucho en que conjuntamente nosotros, las personas interesadas y, en el mejor de los casos, los familiares o esas personas cercanas a la persona interesada, debemos intentar elaborar las motivaciones principales que hacen que una persona piense en que necesita hacerse el test, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones, quizás esto pueda sorprender, en muchas ocasiones nos preguntáis si es que no, si os vamos a prohibir haceros las pruebas, si no os dejamos haceros las pruebas, nada más lejos de la realidad. Nosotros no somos nadie ni para decir que os las tenéis que hacer, ni para decir que no os las podéis hacer. Lo que sí intentamos es que la decisión de hacerse las pruebas se tome desde un lugar más complejo o elaborado que por ejemplo, como pueda ser, por ejemplo, sencillamente tener miedo. Muchas personas, en un momento complejo en el que un familiar pues ha empeorado mucho o en el que ha fallecido alguien de la familia, o tras un periodo de reflexión casi diría obsesiva con la posibilidad de tener, de haber heredado la mutación, vienen motivadas casi exclusivamente por el miedo, con la necesidad de hacerse las pruebas para quitarse ese peso de encima. Cuando la única motivación es esta, el miedo, que es totalmente comprensible, nosotros siempre decimos que intentamos que esa no sea la única motivación. Es decir, saber si vas a tener esta mutación que dará lugar a la enfermedad tiene que servir para algo más que para quitar el miedo. Por un lado, porque en un porcentaje elevado de los casos no vamos a quitar el miedo, sencillamente vamos a dar una mala noticia. Y muchas personas con miedo buscan detrás del test que les confirmemos que no tienen la enfermedad. Y lamentablemente esto en muchas ocasiones no es así. Entonces necesitamos que las motivaciones de la persona vayan un poco más allá. ¿De qué puede servir saber que he heredado un gen que dará lugar a una enfermedad? ¿Qué puede tener de bueno saber esto? La semana pasada lo hablaba un poco esto, ¿no? La mayoría de personas vivimos desde la incertidumbre, desde una supuesta ingenuidad, como si no supiésemos que a lo largo de nuestra vida nos van a suceder cosas malas, posiblemente terribles, a nosotros o a nuestros familiares, por un mero hecho de probabilidad, ¿de acuerdo? Y un ejemplo es pues, los hospitales donde trabajamos, que obviamente están llenos de gente. Y obviamente no todo el mundo tiene Huntington. Que nos pasan cosas es una realidad del ser humano. Que no sabemos cuándo nos van a pasar es una realidad del ser humano. Y que generalmente intentamos no pensar en esa posibilidad de que nos suceda algo malo, también es una realidad del ser humano con la que nos protegemos, ¿de acuerdo? Y conducimos con el coche a veces más rápido y en ocasiones no nos cuidamos como deberíamos, etc. Que exista la enfermedad, una enfermedad como el Huntington en la familia, no tiene nada de bueno, eso lo sabemos. Pero que la información que deriva o la utilidad que le podemos dar a desvelar esta información puede tener elementos positivos en la vida de las personas, no tengo ninguna duda. Y no es algo que diga yo creo que es algo que lo dicen muchas personas que se han sometido al test.
cuando dejamos de lado personas como las que no sabemos qué nos va a suceder y se nos presentan personas que tenéis la oportunidad de descubrir algo notable o trascendental en vuestra vida, creo que es incuestionable que mucho más allá del miedo hay muchas otras cosas que le dan mucha utilidad a esta información. Nadie mejor que vosotros puede utilizar esta información para planificar de algún modo su vida, para para ordenar y tomar determinadas decisiones a lo largo de toda su vida, para planificar, por ejemplo, la maternidad, para planificar el tipo de cosas que quiere hacer o cómo quiere hacerlas. Entonces esta información se vuelve útil. Pero si no hemos preparado a la persona, si no nos hemos preparado conjuntamente, es imposible que esta información sea útil. Sencillamente esa información entonces es únicamente traumática. Y es por ello, sencillamente por ello, que hacerse el test no es llegar al hospital, decir que me lo quiero hacer y que te lo hagan. Es por ello que somos así de pesados. ¿Cómo se nos deben comunicar los resultados? Yo suelo decir cómo no se nos deben comunicar. Pues no se nos deben comunicar por un correo electrónico o por una llamada. Todo el proceso ha de ser un proceso acompañado durante la preparación, durante la toma de decisiones y evidentemente cuando entregamos los resultados. No podemos convertir un momento de esta magnitud en una llamada telefónica o en dar, o en dar los resultados por un correo. ¿Qué implica que demos un resultado positivo? Un resultado positivo aquí significa que la persona ha heredado la mutación. Cuando damos el resultado no hay matices. Sabemos si la persona tiene la mutación que dará lugar a la enfermedad o si no la tiene. Y si la tiene, sabemos en qué rango de repeticiones nos movemos y qué implicaciones puede tener para el futuro inmediato o a largo plazo de esa persona y de sus familiares. Y eso nuevamente, a pesar de que mucha gente lo puede anticipar como algo catastrófico, y no pretendo decir que sea algo positivo, es por otro lado, nuevamente, si conseguimos manejar bien esta información, una oportunidad para anticiparnos y planificar el qué y el cómo hacemos las cosas a lo largo de una vida. El instante en el que nosotros os damos los resultados no significa, si el resultado no es el que querríamos, que ahí termine la vida de una persona. No debe ser así, hay toda una vida por delante, y más ahora que nunca. Lo que no nos podemos permitir es que las implicaciones o las consecuencias psicológicas del resultado genético destroce la vida de alguien antes de que la enfermedad aparezca, ¿de acuerdo? Vamos a adelantarnos de esto. ¿Por qué no podemos hacerle el test genético a un hijo menor de edad? Si yo soy madre, si yo sé que tengo la mutación y tengo un miedo atroz a que mi hijo o hija haya heredado la mutación y además rinde mal en la escuela y además es que en ocasiones se porta mal, ¿por qué no podemos hacer esto y quitárnoslo de encima? Pues volviendo a la diapositiva del principio, porque este niño no ha tomado la decisión libremente de saber si él tiene esta mutación. Y por otro lado, porque cualquier niño merece la oportunidad de vivir su vida como la de cualquier niño. Es decir, en el hipotético caso de que este niño hubiese heredado la mutación, eso significa que quizás desarrolle la enfermedad a los 40, 50 o 60 años. Pero este niño que ahora tiene 5 años va a ser imposible que como padres no le tratemos de algún modo como un hijo que tiene una mutación genética que desarrollará la enfermedad. Y eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que proteger a los niños de este escenario y tenemos que dejarles que tengan una vida de niño con independencia de una condición genética que si él decide en el futuro vamos a desvelar. La única circunstancia en la que vamos a recomendar realizar el test genético en un niño es cuando nos dé la impresión, y eso sucede muy pocas veces, es cuando nos dé la impresión que el hijo o hija de una persona portadora de la mutación con la enfermedad, que este hijo o hija, aunque sea algo atípico, cuando nos dé la impresión de que presenta algunos síntomas que nos sugieren que quizás pudiese tener una enfermedad de Huntington juvenil o infantil. En ese escenario es el único instante cuando nos vamos a permitir la reflexión en torno a si debemos hacer la prueba genética a nuestros hijos.
porque de ese resultado posiblemente derive que los médicos tomen decisiones relativas al tratamiento. Y es que hacer un test genético en un niño, no en el Huntington, en todo, solo está legalmente permitido cuando de los resultados derive una opción terapéutica. ¿De acuerdo? Si los resultados van a permitir hacer algo que pueda mejorar la calidad de vida de este niño o pueda ayudar a tratarle de algún modo, entonces lo podemos hacer. Pero si los resultados, y perdonadme el adjetivo, si perdón, los resultados, si la motivación es únicamente para cumplir, perdonadme, el capricho de los padres de querer saber qué tiene su hijo, ahí es, vamos, incuestionable que no lo podemos y que no lo debemos hacer. ¿De acuerdo? A la hora de plantearse la posibilidad de quererse hacer el test genético, hay muchas personas que todo esto que yo estoy contando les va a parecer que no lo necesitan, que ellos están preparados, que lo quieren saber ya, etc. Nosotros siempre desaconsejamos en este sentido estas personas que quieren saberlo ya, que opten por ir a laboratorios privados donde en cuestión de días te mandan un SMS o un WhatsApp con el resultado de tu genética. Por más preparado que uno se sienta, es difícil que ninguno de los que estamos aquí pueda anticipar cómo va a responder al tipo de información que le vamos a dar cuando demos el resultado genético. Es mucho más inteligente y es mucho más sensato aprovechar la oportunidad que tenemos de anticiparnos al diagnóstico y prepararnos. Sencillamente intentamos hacer un colchón para que sea más cómodo para todos el recibir una u otra información. En este sentido, nosotros, insisto, intentamos que evitéis el uso de laboratorios privados donde hay un trato despersonalizado de una condición tan compleja como el Huntington y que busquéis centros u hospitales de referencia donde estamos familiarizados no solo con realizar el test genético sin errores, sino con cumplir con todo un protocolo desde donde reflexionar y desde donde acompañar durante este proceso. ¿Dónde podemos acudir? Porque obviamente cada persona, nosotros hablamos desde la comodidad, entre comillas, del hospital donde trabajamos, pero en este país obviamente pues hay muchas personas que puedan pensar que en su entorno no existen recursos donde hacer las cosas como yo estoy planteando. Yo siempre digo que la mejor de las opciones en estos casos, cuando no sabéis dónde ir, es contactar con la Asociación Española y, en el caso de residir en Cataluña, contactar con la Asociación Catalana. Ambas entidades conocen perfectamente cuáles son los centros de referencia que están familiarizados con trabajar con la enfermedad de Huntington y ellas os podrán aconsejar de dónde dirigiros para valorar cuál es el centro más cómodo para que realicéis este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, yo no tengo muchas más diapositivas. Esta es la parte teórica relativa al test genético. Pero para mí la parte importante, y es la que nos gustaría elaborar un poco hoy a lo largo de esta sesión, es, claro, la enfermedad de Huntington, muchas personas dicen que es como un escenario en el que se van produciendo distintos duelos a lo largo de la vida de la persona. Duelos que al principio los hace el propio afectado y que en algún momento los van haciendo las personas que conviven y que acompañan a la persona afectada. Es decir, van cambiando una serie de cosas. A lo largo de este periodo es incuestionable que todos vamos a tener que ir tomando una serie de decisiones y que van a ser decisiones de distinta índole en función del momento en el que nos encontramos. Por la parte que a mí me toca en relación a lo que os estoy contando y a lo que nos gustaría que hablásemos, yo me estoy alejando de esa parte que tiene que ver con la enfermedad, con la persona con síntomas, y me estoy colocando en esa parte donde la persona con dudas, donde la persona a riesgo de tener la enfermedad, tiene que tomar una decisión y tiene que valorar si o los pros y los contras, que para cada individuo son particulares, de tomar esta decisión. Entonces, yo creo que por un lado, como he dicho, que exista la posibilidad
de poder tomar esta decisión es una oportunidad, si la sabemos gestionar la información. Es una oportunidad porque nos va a permitir anticipar y planificar una serie de situaciones en nuestra vida. Pero independientemente de que pueda ser una oportunidad, lo que es indiscutible es que esta oportunidad sucede en cada persona en su momento. Cada persona tiene su momento para tomar esta decisión, para decidir qué hacer con el test genético. Nos habréis escuchado muchas veces decir en el hospital que nosotros no decimos que esté mejor o peor hacer una cosa o la otra. Para nosotros está tan bien decidir hacerse las pruebas como no hacérselas. Es decir, es una opción absolutamente personal. Lo único que pedimos es que, como cualquier otra decisión, las decisiones se deben tomar desde un plano de absoluta, yo llamo, libertad. Y nada nos hace más libres a la hora de decidir que el conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de ser lo más conscientes posibles de todas las implicaciones que tiene someterse a un test genético de estas características. Cuando uno está convencido de que lo quiere saber porque a mí no me va a pasar nada, porque es que yo, si total estoy convencido de que lo tengo, no está tomando esta decisión desde el conocimiento pleno de lo que pueda pasar, la está tomando desde la impulsividad y desde el aquí no va a suceder nada. Y no es que seamos nosotros unos caprichosos y unos pesados al querer frenaros y haceros reflexionar más. No es que no pensemos que sea bueno que lo hagáis. Sencillamente sabemos que meditar estos motivos ayuda mucho a utilizar la información que derive de los resultados. Cuando una persona viene y nos comenta que se está planteando la posibilidad de hacerse el test, lo primero que le preguntamos es ¿por qué quiere hacerse el test? Es que nos dé un motivo para hacerse el test. No en pocas ocasiones las personas nos dicen, pues no lo sé, porque lo tengo en la cabeza, llevo tiempo y lo necesito saber. En otras personas nos dicen, pues porque no puedo seguir viviendo sin saberlo. ¿De acuerdo? Todos estos porqués son válidos, pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo, obviamente los que habéis pasado por esto, que no es un buen porqué, exclusivamente porque llevo mucho tiempo con esto en la cabeza o porque necesito saberlo. Nos gusta pensar que hay algo más que le da sentido a este porqué. Y esto es lo que os hacemos cuando venís, que os decimos, ok, pues ahora nos gustaría que cuando te vayas a casa reflexiones en torno a los pros y a los contras que tú le encuentras, pros y contras de hacerte y de no hacerte el test. Y queremos que te imagines los dos escenarios, un escenario en el que los resultados son positivos y un escenario en que los resultados son negativos, y que igualmente te imagines los pros y contras ahora y a lo largo de tu vida de cualquiera de estos escenarios. Es decir, ¿qué va a aportar de malo saber que tengo la enfermedad? ¿Y qué va a aportar de bueno saber que tengo la enfermedad? Es imposible, no hay nada bueno. No lo sé, pero queremos que se haga esa reflexión, más allá de porque me lo quiero hacer. Cuando muchas veces nos vienen madres, que obviamente hay una motivación muy razonable detrás de quererse hacer las pruebas, que es que quieren ser madres. Y detrás de los resultados, cada persona opta por tomar unas decisiones relativas a la maternidad que son igualmente válidas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que deciden que si su test es positivo, van a seguir un proceso para garantizar que sus hijos nazcan libres de la enfermedad. Y eso es algo que podemos hacer perfectamente, perfecto. Y esa es una decisión muy coherente y esa es una utilidad muy coherente de la prueba genética. Pero hay madres que deciden que con independencia de los resultados, ellas van a tener sus hijos como quieran. Y nosotros debemos también respetar esta opinión. ¿De acuerdo? Igual que hay madres o futuras madres que piensan que si ellas tienen la mutación,
prefieren no tener hijos porque, por X motivos, no quieren que sus hijos pues convivan con una realidad como las que ellos, la percepción de realidad que ellos tienen de lo que fue su convivencia con un padre o con una madre enferma. Y eso nuevamente es perfectamente respetable. Es decir, estos tres escenarios que son completamente distintos son absolutamente respetables y son motivos absolutamente respetables en cuanto a lo que alguien piensa cuando piensa en hacerse o no hacerse la prueba, en este caso cuando lo piensa una madre o un padre. Por otro lado, en personas muy jóvenes, pero mayores de edad que se pueden hacer la prueba, también nos habéis escuchado muchas veces decir que nos ponemos un poco pesados para que realmente no penséis tanto en los motivos para haceros las pruebas, sino en si es el momento de haceros las pruebas. Una persona de 18 años tiene toda la vida por delante con o sin enfermedad de Huntington, con o sin genética. Y posiblemente nada vaya a cambiar a lo largo de los futuros, de los años de esa persona en relación a su enfermedad, si es que tiene la mutación. Pero en cambio es muy probable que muchas cosas cambien si descubre, siendo tan joven, que padecerá la enfermedad en el futuro. Y estoy de acuerdo que alguien me podrá decir, tú no has pasado por esto y yo a los 18, 19 o 20 necesitaba saber esto para seguir adelante, no podía vivir sin saberlo. Y estoy absolutamente de acuerdo. Y es por ello que no privamos a nadie de hacerse la prueba. Pero sí que le motivamos a la reflexión de si realmente es necesario entonces hacerse la prueba. Por otro lado, hay personas que siendo tan jóvenes, con una ansiedad tremenda por necesitar saber, por quitarse esta duda de la cabeza, lo que hacemos muchas veces con estas personas no es tanto solucionar, que no es una solución, su ansiedad haciéndole las pruebas, como tratar con las herramientas que tenemos esa ansiedad que le hace pensar que necesita hacerse las pruebas. Y quizás tratando esa ansiedad, esa persona descubre que ya no necesita tanto hacerse las pruebas y que en cualquier caso quizás lo haga en el futuro. Porque esa es otra parte muy importante. Cuando yo hablo de que la decisión hay que tomarla desde la plena libertad, siendo muy consciente de las implicaciones, solemos repetir también que es muy difícil que podamos decidir desde este plano tan racional que intento, que comento, si psicológicamente no estamos bien. Si psicológicamente estamos sumidos en la desesperación, en la ansiedad, en el miedo o en la depresión por la pérdida de alguien cercano, es muy probable que el tipo de reflexiones que estemos haciendo desde ese estado psicológico no sea el más adecuado. Y eso no es algo que aplique al Huntington, eso es algo que aplique a todo. El tipo de decisiones que yo pueda tomar cuando las circunstancias no son las que me gustan, cuando no estoy bien, es evidente que están de algún modo sesgadas por mi malestar psicológico. Es por ello también que nos da una oportunidad de pausa y de tratamiento y de abordaje de todas estas cuestiones psicológicas tan humanas, nos da una oportunidad esta enfermedad de tratar estos aspectos y luego, una vez nos hemos asentado en una situación de más calma, replantearnos si es el momento de hacer las pruebas y si es que sí, seguir adelante. ¿De acuerdo? Una vez la decisión se toma, siempre hay marcha atrás. Y esa información también nos la trasladamos. A partir del instante en que obtenemos la muestra de sangre que se analizará y de donde obtendremos el resultado, a partir de ese instante hay un periodo de tiempo de 1 o 2 meses. Nosotros intentamos mantener una comunicación o damos una vía de contacto y antes de planificar una visita para dar los resultados, damos la posibilidad a la persona interesada de que nos diga si quiere seguir, que decida si quiere seguir o no quiere seguir. Yo os diría que aproximadamente en Europa el 50% de las personas que inician el proceso del test genético abandonan el proceso a la mitad y solo el otro 50% lo continúa. ¿Por qué lo abandona? Por lo que sea. Quizás porque durante este periodo de acompañamiento y reflexión descubre que no es el momento, por lo que sea, pero el 50% lo abandona. ¿Qué sucede cuando alguien lo abandona este proceso? Sencillamente destruimos las muestras y nosotros, los que tratamos con vosotros, no llegamos nunca a saber los resultados. ¿Por qué? Porque yo no quiero veros, ni Jesús, ni nadie de los que se dedica a esto, quiere veros sabiendo lo que os pasa sin que vosotros lo sepáis.
Si en el futuro decidís que ya habéis vuelto a reflexionar y que ahora sí queréis saberlo, sencillamente volveremos a obtener una muestra y analizarla. ¿De acuerdo? Cuando finalmente se opta por decidir que se quiere conocer el resultado, organizamos una visita donde solemos pedir que vengáis acompañados de esas personas que os han acompañado durante el proceso. Y es una visita obviamente que no la ornamentamos de nada, ni para lo bueno ni para lo malo. Es una visita donde de una manera muy directa y tajante se entrega un resultado, que sencillamente lleva implícito un positivo o un negativo, y en caso del positivo un número de repeticiones con unas implicaciones. A partir de ahí, ¿qué sucede? A partir de ahí hay un acompañamiento que vosotros podéis decidir seguir, o que obviamente podéis optar por decir, bueno, pues de aquí a algún tiempo vamos a volver, ¿de acuerdo? En cualquier caso, ese momento en el que alguien descubre después de este proceso que ha heredado la mutación, no voy a decir obviamente que sea un momento bueno, eso sería una estupidez. Obviamente es totalmente normal que exista un periodo de tiempo más o menos crítico por lo que implica la noticia que hemos dado. Durante este periodo ayudamos en la medida de lo que podamos a reponer a la persona de esa noticia, y os puedo asegurar que cuando las cosas se han hecho bien, y hacerlas bien es intentar hacer un poco lo que ya he ido explicando, todas las personas recuperan una vida completamente normal después de obtener los resultados, cuando las cosas se han hecho bien. Y os puedo asegurar que todas las personas, al menos todas las que yo he podido conocer, la gran mayoría de ellas se sienten satisfechas de lo que han conseguido en su vida a expensas de haber descubierto que tienen esta mutación, y que en gran medida no ha condicionado muchos aspectos de su vida, al menos para negativo, y que precisamente dejan de pensar en ello durante mucho tiempo, y no es hasta que empiezan a aparecer ciertas complicaciones que empiezan a plantearse ya otro tipo de cuestiones relativas al futuro que tienen por delante. ¿De acuerdo? De modo que, a modo de conclusión sobre esta primera parte que me toca a mí, y para dar paso a Alba y finalmente al debate, que yo creo que es lo más interesante hoy, sencillamente recalcar pues como conclusión estos puntos fundamentales. Eh, Nadie quiere tener enfermedad de Huntington, nosotros no queremos que nadie la tenga, nadie elige formar parte de una familia con enfermedad de Huntington, pero en cualquier caso, lo bueno y lo malo de lo que sois las personas que os habéis visto afectadas por esto, también está mediado por la enfermedad, lo bueno y lo malo, por el hecho de que eso existe allí. Yo he conocido muchas personas que les he preguntado si hubiesen cambiado su pasado en relación a su test genético, y muchos me han dicho que no. Porque si lo que son es consecuencia de lo que lleva implícito esa genética que han heredado, se sienten orgullosos de lo que llevan. Lo que hubiesen cambiado es la historia de sus familias, no vivir esa situación. Pero su historia personal y esa genética, muchas personas me han dicho que se la quedarían para ellos. Yo creo que es una reflexión interesante, que a mí me cuesta mucho entender, insisto, pero es muy interesante. Saber que nos puede pasar algo en el futuro nos da una posición única para empezar a planificar y tomar una serie de decisiones que la mayoría de mortales no nos las vamos a plantear nunca en nuestra vida, y que nos vamos a encontrar de golpe, sin previo aviso, la mayoría de escenarios más o menos catastróficos e impredecibles de nuestra vida. A las personas con enfermedad de Huntington que conviven con ella les van a poder suceder miles de cosas, como a mí, pero hay una que la pueden conocer. Y estando preparado para todo lo que implica conocer eso, van a poder tomar decisiones, digamos, útiles para su existencia. La decisión de hacer o no hacer, de dar o no dar cualquier paso en relación a conocer si tengo o no la enfermedad, es absolutamente personal. Nadie os puede presionar, nadie os puede acusar de si está bien o si está mal hacerlo o no hacerlo. Es una decisión completamente libre. Yo no tengo ni idea de qué tipo de mutaciones llevo encima,
que podrían condicionar el futuro de mis hijos o de mi salud en el futuro. Y no tengo ninguna obligación en mirarme esto para saber si me voy a tener o tengo más o menos riesgo de padecer un infarto. Del mismo modo que vosotros no tenéis ninguna obligación, pero obviamente existe una posibilidad de saberlo. Y si creéis que sabiéndolo podéis tomar decisiones importantes como la maternidad o como planificar el futuro, un trabajo, una vida, un matrimonio, lo que sea, perfecto, ese es un motivo, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas las dejamos para el final. Voy a dar paso a Alba para que hable de su parte y en base a lo que yo he comentado y ella ha comentado, pues animo a todo el mundo a que dediquemos el mayor espacio de tiempo posible a reflexionar en torno a lo que hemos estado comentando. Muchas gracias, dejo de compartir y le doy paso a Alba. Vale. Bueno, bueno, ya estoy aquí, supongo que se me escuchará. Si hay cualquier cosa, me lo comentáis. Bueno, en primer lugar, pues es un placer, ¿no?, compartir con todos vosotros estas jornadas y también con el equipo de San Pau, que hasta ahora han hecho unas charlas estupendas, ¿no? Y la verdad es bueno, que son las 17ª jornadas de la asociación. Este año han tardado más por el tema del COVID, pero bueno, creo que de igual manera estamos intentando llegar a todos vosotros, ¿no?, aunque sea de forma online, y podemos compartir un espacio, ¿no?, experiencia, formación y bueno, resolver las dudas que sean necesarias. Yo voy a poner ahora compartir pantalla, a ver, porque... Vale, bueno, esta tarde estamos hablando un poquito de todo lo que son la planificación de decisiones anticipadas en la enfermedad de Huntington, porque bueno, tiene mucho sentido en una enfermedad de las características de Huntington, ¿no?, ya que bueno, nos queremos centrar en todas aquellas decisiones que podemos tomar antes de que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Porque bueno, de alguna manera conocer el diagnóstico nos puede ayudar a planificar un poco cómo quiero afrontar la enfermedad cuando se desarrolle, ¿no? Entonces, hoy nos centraremos en la toma de decisiones relacionadas sobre todo con aspectos de salud y bueno, yo voy a hablar también de un tema un poquito más delicado, ¿no?, en el que bueno, hablaremos de aspectos que tienen que ver cuando la enfermedad avanza y cuando llegamos al final de la vida, ¿no? Lo que conocemos o lo que sabemos es que tomar o poder hablar, como comentaba Saúl, o reflexionar acerca de estos aspectos, pues va a ser algo que nos va a ayudar cuando tengamos o cuando desarrollamos la enfermedad o cuando estemos en una fase avanzada, a vivirlo, ¿no?, de una manera un poquito más sosegada, más tranquila y con un poquito más de seguridad, ¿no? Entonces, este tema lo hemos decidido hablar porque de forma individual, pues muchas personas, ¿no?, nos lo preguntan y llegan a la asociación con dudas, y es por eso que hemos creído que era importante poder hablarlo y compartirlo. Entonces, un poquito de forma general, simplemente hablar pues de las características de la enfermedad para situarnos, ¿no? Y es que la enfermedad de Huntington es una enfermedad, como sabéis, como comentamos, pues neurodegenerativa con el curso progresivo, que de forma muy general pues empezaría pues desde como está hablando, ¿no?, Saúl, que comentaba, pues una persona conoce la posibilidad de estar en riesgo porque en su familia, o su padre o su madre, hay alguien que la ha padecido, entonces pasa por todo este proceso que comentaba Saúl, ¿no?, de querer o no querer realizarse el test diagnóstico. Cuando la persona es positiva, pues más adelante, ¿no?, desarrolla todo un conjunto de síntomas y pasa por diferentes estadios de la enfermedad, en lo que bueno, pues va desarrollando pues todo un tema, ¿no?, pues alteraciones cognitivas, conductuales, alteraciones motoras,
Más adelante pues aparecen todo lo que son problemas de comunicación, la llamada disfagia o problemas para deglutir, ¿no? Para tragar, para comer, ¿no? Y conforme pues todo esto va avanzando, pues también van saliendo otros problemas, ¿no? Pues como por ejemplo la incontinencia urinaria o la pérdida de peso, ¿no? Entonces, esto de alguna manera lo que hace es que poco a poco pues, se produce una pérdida de capacidades y cada vez más pues, va aumentando el nivel de dependencia de la persona, ¿no? Y cada vez pues, va a necesitar más ayuda pues, de cuidadores, del sistema sanitario y también de servicios sociales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto acaba desarrollándose en lo que diríamos una demencia, donde la capacidad para tomar decisiones pues, se ve gravemente afectada y finalmente pues, llegaría pues, al final de la vida, ¿no? Entonces, bueno, desde un principio, si os fijáis en esta diapositiva, durante todo este proceso, ¿vale? Es inherente a la enfermedad todo un proceso de duelo y pérdidas que se van dando en los diferentes momentos, ¿no? En los diferentes estadios o incluso previamente al diagnóstico o durante el diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de duelo, ¿qué es exactamente esto del duelo? Pues bueno, yo he querido poneros una frase, ¿vale? Bueno, de un autor especialista en duelo, ¿no? Que comenta bueno, que el duelo es el resultado de una separación o de un cambio significativo en la relación con algo o con alguien con quien un individuo estuvo intensamente vinculado, ¿vale? Entonces, normalmente asociamos el duelo ante la muerte de alguien, ¿no? Porque perdemos la relación con esa persona, pero bueno, un duelo se puede dar pues, por muchos motivos, ¿no? A veces pues, por un divorcio, pues por una separación, pues porque la relación cambia, ¿no? Pero también con la pérdida de la relación con algo, ¿no? Y entonces cuando sabemos que podemos desarrollar la enfermedad de Huntington, la pérdida es la relación con nuestra salud como tal, como la conocemos, ¿no? Entonces, el proceso de duelo empieza antes, ¿no? de saber que la voy a desarrollar, porque yo ya sufro por saber que en un futuro pues, puedo desarrollar una enfermedad pues, que va a afectar pues, a muchos ámbitos de mi vida, ¿no? O sea, van a haber pérdidas asociadas a esto, ¿no? Como por ejemplo pues, la esfera laboral o pueden haber repercusiones económicas. Básicamente pues, muchos proyectos de mi vida pues, se pueden ver afectados, ¿no? O la relación de pareja, el tener hijos o el no tenerlos, como comentaba un poquito Saúl con todo este tema del diagnóstico, ¿no? Con lo cual la persona pues, previamente pues, pasa por todo este proceso, ¿no? Es decir, que no solo lo pasa, que también lo pasan las personas que sufren la enfermedad y van perdiendo capacidades, ¿no? Que pasan también y viven este proceso de duelo. Y también lo viven, sobre todo, no olvidarme de los familiares, ¿no? Que aparte de ver la pérdida de capacidades, ¿no? de su familiar, ¿no? O, por ejemplo, si a mi mujer le diagnostican Huntington, pues yo también paso un proceso de duelo porque pienso, ostras, yo podré afrontar todo eso, podré hacer cargo de todo lo que viene. Bueno, tendré que cambiar mi vida para reacondicionarla a esta situación y bueno, y los familiares cuidadores sobre todo por todo lo que tienen que dedicar a cuidar durante gran parte de su vida, ¿no? Y dejar de lado algunas cosas que no pueden hacer, ¿no? Entonces, como veis, pues esto, ¿no? El duelo y las pérdidas no solo es ante muchas cosas, ¿no? Y el que nos toca a nosotros un poquito más es la pérdida, ¿no? de capacidades, tanto físicas, cognitivas como sociales, pero no solo esto, sino bueno, que afecta a muchas más, ¿no? Es que se me ha movido, ¿no? Las que están pues subrayadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, las personas que son susceptibles de desarrollar la enfermedad pues viven lo que llamamos un duelo anticipado, ¿no? Es decir, que por el hecho de que sabemos que hay una prueba diagnóstica, ¿no? Pues podemos anticipar, ¿no? Una pérdida que va a suceder en un futuro, ¿no? Entonces,
bueno, para explicarlo de una manera un poco más gráfica, ¿no? Al final la persona que va a afrontar esto, que está en riesgo, que tiene el diagnóstico, que lo va a sufrir, ¿no? Pues el diagnóstico sería con la pérdida de capacidad, es la pérdida principal, luego estarían asociadas pues todo otro conjunto de pérdidas como la esfera laboral, voy a necesitar ayuda, a lo mejor más adelante pues tendré que vivir con alguien porque vivo solo y necesitaré que me ayuden, o a lo mejor pues yo ya no puedo, si tengo síntomas, yo ya no puedo hacer el rol de madre como lo he querido hacer hasta ahora, ¿no? O a lo mejor las relaciones con mis amistades también se ven afectadas. Por otro lado, pues también aquí nombrar también a los cuidadores, ¿no? que se suceden muchas cosas, ¿no? Y es un proceso largo, ¿no? Y entonces pues muchas veces durante el proceso pues las personas se sienten o tienen una percepción de bajo apoyo, también por los recursos sociales, ¿no? Y todo esto pues lo comentaba también Saúl antes, ¿no? Que muchas veces las personas que habéis sufrido en la familia la enfermedad, hay una vivencia, ¿no? Yo anticipo o creo que el tener mi familia vivió esta enfermedad, entonces yo pienso que a lo mejor puede pasarme a mí lo mismo, ¿no? Que sobre todo destacar que lo que vivió tu familia no es lo mismo que tienes que vivir tú, ¿no? Esto es importante y por eso es importante poder reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, bueno, simplemente comentar que el duelo es un proceso que es normal y que es natural, ¿vale? Y que es único, que cada uno lo va a vivir de una manera diferente y en un momento diferente. Esto que remarcar bueno, que a lo mejor hay una persona que sabe que está en riesgo, pero que a lo mejor hasta que no llega a una edad adulta de los 30 o los que se plantea tener una maternidad, pues a lo mejor esto no lo piensa y no es el momento, ¿no? Pero que de alguna manera cada uno lo vive de una manera y que hay una sintomatología pues que se va a acompañar de esto, ¿no? Y que pues muchas personas pues os podéis sentir en algún momento ¿no? Pues confusas, preocupadas, ¿no? Con ansiedad, culpa, bueno, sentiros pues con un nudo en la garganta, ¿no? Bueno, a lo mejor pues no tenemos tantas ganas de tener relaciones interpersonales, ¿no? Y sobre todo que muchas veces estas situaciones o los procesos de duelo, ¿vale? Ocurre que nos hace de alguna manera, ¿vale? Es que escuchaba un ruido. Vale, sigo, ¿eh? De alguna manera como que trastoca un poco mi pirámide de valores, ¿no? Y hace pues que, bueno, pues que a lo mejor cosas que yo creía que eran importantes para mí, pues pongo un ejemplo, a lo mejor yo creía que la esfera laboral era algo que era muy importante para mí, pero después de una noticia así pues planteo que a lo mejor esto no tiene tanta importancia, ¿no? Y a lo mejor pues cambio un poquito mis percepciones, ¿no? Con lo cual este duelo anticipado y lo importante de por lo que yo os lo nombro, ¿vale? Es el hecho de que vivirlo nos va a dar la oportunidad, ¿vale? Pues de ensayar lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Y entonces esto va a acompañar una serie de cambios profundos, ¿no? Que nos van a ayudar a tomar decisiones en el futuro y esto va a mitigar, ¿no? el trauma o el dolor o lo mal que lo puedo pasar más adelante, ¿no? Entonces, de alguna manera, la reflexión sobre todo de hoy o lo que queríamos transmitir es la importancia de poder reflexionar y de poder tener tiempo y hablar de estas cuestiones, siempre respetando los tiempos de cada persona y en cada momento, ¿vale? Pero de alguna manera destacar que, claro, que la enfermedad de Huntington tiene una implicación en muchos aspectos de la vida de la persona y que está bien poder ensayarlos para poder afrontarlo de una manera más sosegada, ¿vale? Entonces, centrándonos en el tema del cual yo quería hablar hoy, es un poco que esto también nos va a ayudar también a afrontar la enfermedad en una fase avanzada o al final de la vida, ¿vale? Entonces, yo os quería invitar un poquito a hacer una reflexión después de todo esto, ¿vale? Y es que son algunas preguntas que cada uno os podéis plantear, ¿no? Es, por ejemplo,
La primera sería, ¿es importante reflexionar acerca de cómo que revivir o ser atendido si desarrollo una enfermedad? Porque como comentaba Saúl, es una enfermedad, es decir, cuando conocemos el diagnóstico y la enfermedad de Huntington lo sabemos, pero bueno, nadie somos libres de desarrollar en un futuro una enfermedad, ¿no? O la siguiente es, ¿me he planteado alguna vez cómo me gustaría afrontarlo o cómo no me gustaría afrontarlo? ¿Es importante o creéis que es importante conocer los valores y las preferencias de cada una de las personas que la viven para los familiares y para los profesionales? Y por último, ¿deberíamos reflexionar todos en cómo queremos ser atendidos al final de la vida? O sea, todos, me refiero a todos, seamos susceptibles de desarrollarla o no, ¿vale? Y por último, ¿cuándo tengo que hacer esto? ¿Vale? Entonces, hoy, centrándonos en lo que os comentaba, hablamos de la planificación de decisiones anticipadas, ¿vale? Relacionadas con la salud, ¿vale? Entonces, centrándonos en el momento en que la enfermedad de Huntington se encuentra avanzado y se encuentra en una fase avanzada, lo que sabemos es que surgen muchos problemas de salud relacionados con una fase avanzada de la enfermedad, ¿no? Entonces, el sistema sanitario o la atención no va dedicada a curar, sino que va dedicada a cuidar y a paliar, ¿no? Los síntomas, o sea, una mirada un poco más, más cuidadora, más paliativa, ¿no? En este sentido. Entonces, todo esto pues, es mucho más complejo, ¿no? de gestionar y requiere pues una gestión entre el entorno, entre la persona, su entorno y las condiciones sociales en las que se encuentra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las decisiones clínicas pues son más inciertas y son más complejas, pero lo que sí que sabemos es que tienen que ser congruentes pues con los valores de la persona, ¿vale? Con sus valores y sus preferencias. Entonces, bueno, aquí os he querido poner esto es la Carta de los Derechos y los Deberes de la Ciudadanía en relación a la salud, de la atención sanitaria, que es como una especie de contrato social entre el sistema sanitario y la ciudadanía, ¿no? En la que os he querido remarcar una serie ahora, que no lo veía bien, perdonad, ¿vale? Una serie de derechos, ¿vale? Y es que todas las personas tienen derecho a ser atendidas garantizando la dignidad y la autonomía de la persona, que todas las personas tienen derecho a planificar de forma anticipada sus decisiones, que tienen derecho a elaborar un documento de voluntades anticipadas y que tienen derecho a vivir el proceso de final de vida de acuerdo a su concepto de dignidad, ¿vale? Pero también por contra pues tienen el deber, ¿vale?, de ser corresponsables, ¿no?, de su proceso asistencial. Con lo cual, los profesionales, ¿no?, tienen que garantizar una atención que respete pues, el derecho de autonomía y la dignidad de la persona, ¿vale? Con lo cual tenemos que ir encaminados a un modelo de comunicación que sea abierta y de confianza entre el equipo asistencial, ¿no?, la familia y el paciente, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder animarlo a expresar y a definir sus preferencias, ¿no?, y mejorar la comunicación entre ambos, ¿no? Pues porque a la hora de tomar decisiones, a conocer sus preferencias, pues va a ayudar muchísimo a los profesionales a tomar decisiones comprometidas o al final de la vida, ¿vale? Entonces, vuelvo a preguntar, porque hablamos de dignidad al final de la vida, pero claro, ¿qué es para mí un trato digno o cómo quiero yo ser cuidado? Claro, si yo os pregunto esto, pues seguro que cada uno pues dirá una cosa, ¿vale? Porque sus valores pues dependen pues de su educación, de su cultura, de sus experiencias vividas, ¿vale? Entonces, parece ser que la dignidad en la enfermedad es algo que es muy de difícil definición, ¿no? Y que parece que tiene que ver más con lo que es importante para el enfermo, para el paciente, ¿vale? Para cada uno, diferente, ¿vale? Entonces,
de alguna manera, hay un psiquiatra canadiense que intentó hacer como un inventario, ¿no? Para ver pues, qué aspectos tienen que ver con la dignidad al final de la vida, ¿no? En la enfermedad avanzada. Y bueno, hay diferentes aspectos que tienen que ver, ¿no? Pues, relacionados pues, con la enfermedad, pues, el nivel de dependencia que puedo tener o el malestar físico o psicológico que puedo vivir. ¿Vale? O aspectos que están más relacionados con aspectos más personales, como pues, poder mantener la esperanza, conservar roles, la aceptación, el sentir que controlo mi vida, la resistencia, el espíritu de lucha, ¿no? Y también otros aspectos que tienen que ver con temas más sociales, ¿no? Pues el apoyo social que puedo tener o la calidad de los cuidados, ¿no? Ser una carga para otros. Básicamente lo que os quiero transmitir con esto es que depende de muchos factores, ¿vale? La dignidad al final de la vida. Lo que sí que está claro es que al final el mantenimiento de la dignidad no es un proceso estático, sino que tiene que ver con unas actitudes que sean cercanas, ¿no? Sin juicios, sin juzgar las decisiones del otro, ¿no? Unos comportamientos que vayan en forma de respeto hacia el otro, ¿no? De comprensión y empatía, ¿no? De ponerme en el lugar yo de esa persona y al final pues, de diálogo, ¿no? De poder establecer un diálogo que nos ayude a comprender un poquito qué le pasa a esta persona y por qué es importante esto para ella, ¿no? Entonces, es algo que es interactivo entre la persona, su entorno y los profesionales, el poder mantenerlo. ¿Vale? Entonces, claro, llegados hasta aquí, aparece lo que se llama las planificaciones anticipadas, que exactamente lo que son es un proceso por el cual pues, la persona planifica, ¿vale? De acuerdo, como yo comentaba, con sus valores, qué atención médica querrá recibir o rechazar ante una situación, vuelvo a repetir, que sea de complejidad clínica, en una enfermedad grave o en el final de la vida, ¿vale? En caso de encontrarse en una situación de incapacidad para tomar las decisiones, ¿vale? Por eso os lo comentaba y por eso insistimos mucho o insisto en decir que esto es importante poder hacerlo previamente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la evolución de la enfermedad en fases avanzadas pues hace pues, que nuestra capacidad de tomar decisiones se vea más afectada, ¿no? Entonces, si yo puedo planificar un poquito esto va a ayudar muchísimo a nuestros familiares a descargar esa ansiedad que ellos muchas veces se encuentran ante tener que decidir por el paciente, ¿no? Es decir, conocer los deseos de las personas pues nos va a ayudar a los familiares nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ir dirigidos un poquito a un modelo entre lo que es decir, lo que el profesional explica, ¿vale? Y nos dice la situación es esta, esto es lo que hay, y nos explique técnicamente en qué consiste, ¿vale? Los valores de la persona y entonces que a partir de aquí se pueda tomar una decisión informada con toda la información médica en su conocimiento y que sea consensuada, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, desde el punto de vista legal, es uno de los principales derechos del ciudadano, ¿vale? Y desde el punto de vista ético, ¿vale? Es un derecho fundamental en el principio de autonomía, ¿vale? Entonces, claro, esto no se trata de decidir sobre qué tratamiento quiero seguir o no quiero seguir, ¿vale? Se trata de escoger entre opciones que sean razonables y rechazar aquello que no se quiere, ¿vale? La persona puede expresar un límite en lo que para él o para ella sería aceptable o no aceptable, ¿vale? Entonces muestra una jerarquía, ¿vale? De valores donde quiere que se conozcan pues, ciertas situaciones en las que creería que viviría de una forma indigna o dependencias de las que no está dispuesto a asumir permanentemente, como pues, no poder alimentarse o hidratarse o respirar por sí solo, ¿vale? Entonces, puede también escoger aspectos que tengan que ver con el lugar de atención, o sea, si quiero estar en casa, si quiero permanecer en un hospital, ¿vale? O otros aspectos relacionados con la despedida, con el cuerpo, y también puede designar a un representante, ¿vale? Que ahora os hablaré un poquito más en detalle de esto. Entonces, esto es algo que podemos hacer
todos. O sea, esta charla sirve para, a modo informativo para todos, ¿vale? Sea o no sea con Huntington, ¿vale? Entonces, esto es algo que podemos dejar constancia de las decisiones acordadas, ¿vale? En la historia clínica del paciente. ¿Vale? Entonces, aquí en Cataluña existe lo que se le llama el documento de voluntades anticipadas, ¿vale? Creo que por si hay alguien de fuera de Cataluña, se llaman instrucciones previas, ¿vale? Que si buscas en internet rápidamente sale, ¿vale? Y es algo muy similar, ¿vale? Lo que pasa es que aquí le llaman el DVA. Entonces, el DVA es un documento formal, ¿vale? Que se formaliza y se deja constancia por escrito, pues de lo que os comentaba, ¿vale? Entonces, ¿quién lo puede hacer? Pues una persona mayor de edad. ¿Y cuándo? Pues cuando conserva todas sus capacidades, ¿vale? Es conveniente, lo que os comentaba, hacerlo por escrito, ¿vale? Y esto pues tiene una duración, o sea, no caduca, ¿vale? Pero sí que es importante que sepáis que yo puedo hacerlo ahora, pero dentro de unos años puedo cambiar de opinión y puedo cambiar y revocar el DVA las veces que quiera, ¿vale? Y esto tiene una vigencia durante toda la vida del paciente. Entonces, lo que os hablaba del representante es que una persona en el DVA puede escoger un representante, no es obligatorio, ¿vale? Pero o sea, el DVA no puede cubrir todos los escenarios médicos posibles y por haber, ¿no? Entonces lo que hace es bueno, designas a un representante, que es alguien normalmente que tú escoges que sea pues de tu confianza, que conozca pues claro tus valores y tus voluntades, ¿no? Y que entonces él sería la persona que ante dudas o ante situaciones en las que se tuviera que tomar decisiones, pues sería el encargado de transmitir un poco la voluntad del paciente, ¿vale? Remarcar que esto es solo solo actúa en relación a la toma de decisiones de asistencia sanitaria. Siempre estamos hablando de esto, no tiene nada que ver con aspectos legales o económicos, para nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede formalizar esto? Pues esto se puede formalizar de dos maneras. Ante 3 testimonios, ¿vale? También mayores de edad y en plenas capacidades, y que como mínimo 2 de ellos no deben tener una relación de parentesco ni vinculación patrimonial, ¿vale? Entonces, de esta manera se puede hacer, ¿no? Con 3 testimonios o ante notario, que es, bueno, esto tiene un precio económico, creo que es, no sé si son unos 50 euros o así, ¿vale? Pero que, bueno, que se puede hacer ante 3 testimonios o a través de un notario, ¿vale? Entonces, la idea de hacer un documento de voluntades anticipadas es que haya una difusión de él y que se conozca. Es decir, que si yo hago un DVA, es efectivo, pues que yo después se lo dé al representante, pues se lo dé a mis familiares más allegados o a mi equipo médico que me trata, ¿no? Entonces, después de esto, lo interesante es registrarlo, ¿vale? En el registro central del Departamento de Salud. ¿Por qué? Pues porque una vez registrado, lo que hace es que se comparte en la historia clínica compartida, ¿vale? De Cataluña, y entonces en cualquier centro que te atienda lo pueden ver, ¿vale? Esto lo podéis hacer, pues, o sea, el lugar más conveniente es el Departamento de Salud, que está allí por la maternidad, pero en cualquier oficina oficial de registro de Cataluña lo podéis hacer también, ¿vale? Entonces, en Internet es muy fácil descargarse un modelo, ¿vale? Que simplemente es un modelo, pero cada uno puede hacerlo como él quiera, y si alguien quiere más información, pues se puede poner en contacto conmigo desde la asociación, y a través de la página de la Generalitat podéis encontrar documentos muy interesantes para pues, leer, tener información, plantearte si lo quieres hacer o no, ¿vale? Y por último, tener en cuenta, y es muy importante, que esto pues hay algunos aspectos o hay algunos riesgos a la hora de pensar o de planificar todas estas decisiones de forma anticipada, ¿vale? Y es que para tomar este tipo de decisiones uno tiene que tener sobre todo un buen conocimiento sobre la enfermedad, ¿vale? Y sobre la percepción de la situación que vive, ¿no? Esto sí que es verdad que con la enfermedad de Huntington en muchas ocasiones ocurre que
que algunos pacientes pues tienen lo que llamamos la anosognosia, ¿no? Que no son del todo conscientes pues de los problemas o de la magnitud de los problemas que viven. Entonces, por eso de nuevo tiene mucho sentido poder hacerlo previamente, ¿no? Entonces, y por eso es muy importante pues hablar con el equipo médico que tenga el conocimiento técnico suficiente como para asesorarte de forma correcta, ¿no? Entonces, también decir que esto es voluntario y que requiere voluntariedad de hacerlo y que hay que respetar que hay personas que no quieren hablar de esto y que no quieren hablar de temas relacionados con el final de la vida o que prefieren no estar informadas o vivirlo de esta manera. Entonces, también respetando el principio de autonomía de estas personas, pues también hay que respetarlo y que es posible que haya personas pues, que no lo quieran hacer, ¿vale? Entonces, pero todo esto, a reflexionar sobre todo esto, es lo que vuelvo a comentar, que requiere tiempo y que requiere pues esto, hacerlo con un diálogo, con un equipo médico que tenga los conocimientos suficientes como para ofrecer un buen asesoramiento sobre todos estos aspectos, ¿vale? Entonces, evidentemente no es recomendable tomar este tipo de decisiones y ninguna que tenga que ver, pues como comentábamos, a relación de lo que comentaba Saúl con el diagnóstico, en momentos de elevada ansiedad o de elevado impacto emocional o de negación, ¿vale? Cuando estamos ante un momento de elevada ansiedad o de mucho impacto emocional, tomar decisiones de ningún tipo no es aconsejable, ¿vale? Entonces es mejor primero trabajar esos aspectos y luego decidir de una manera más tranquila, ¿vale? Y también tener en cuenta que hacer un DVA o tomar o planificar todo esto, a lo mejor, como comentábamos anteriormente, pues no tiene sentido cuando tengo 20 años o cuando tengo 25, porque pensar en esto que me puede pasar a los 50, pues a lo mejor no es algo que sea conveniente en este momento, ¿no? Entonces también hay que pensar que hay momentos en la vida en los que pues son momentos para pensar en esto y hay momentos pues en los que no, ¿no? Entonces vuelvo a poner hincapié, ¿no? en que es importante hacerlo cuando las capacidades cognitivas están conservadas, ¿vale? Y que la toma de decisiones sea consciente. Y por último, también comentar pues que, bueno, que no todo el mundo va a afrontar este tipo de duelos o de situaciones de la misma manera. Y hay personas pues, que pues, están más orientadas pues, a resolver y a tomar decisiones, ¿vale? Pero hay personas pues, que les cuesta más o tienen un estilo más de afrontamiento pues, más evitativo, ¿no? Y que ante esto o ante la posibilidad de encontraros con dificultades de este tipo en cualquiera de los momentos de la enfermedad, ¿vale? Pues que es aconsejable o que valoréis la ayuda, la posibilidad de pedir ayuda a nivel psicológico o de un profesional que os pueda ayudar con todo este tipo de decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí un poquito la charla de lo que os quería comentar yo. Y bueno, es lo que comentaba un poco Saúl, el poder abrir ahora un poco de debate para hablar sobre todo de estos aspectos. Espero bueno, que os haya sido provechoso y que esta información, pues bueno, de alguna manera os llegue, ¿vale? Entonces, esto ya no. Hola, Saúl. Hola. Venga. Tenéis el chat, como el otro día se puede escribir, podéis activar el micro si no lo hacéis todos de golpe. Yo, para ir haciendo de moderador animador mientras... Yo creo que es, bueno, en primer lugar, que creo que como lo ha explicado Alba, es excepcional insistir en esto, ¿no? No podemos cambiar el destino genético que uno tiene, pero podemos cambiar posiblemente la forma en que vivimos y convivimos con toda esta historia, tanto lo que sucede antes como lo que sucede al final de la vida, como nos decía Alba. Creo que es una oportunidad que no tiene que ver con la enfermedad de Huntington, tiene que ver con la vida. Y el hecho de permitirnos el lujo, aprender a considerar quizás un lujo, el poder reflexionar en torno a cómo vamos a querer que se actúe
para que se respete nuestro criterio de dignidad acorde a nuestra vida, creo que es algo que debería ser esencial. No sé si hay alguien que quiere comentar algo. ¿Os habéis quedado? Yo volviendo a, mientras la gente piensa, yo Sí, recupero un tema que también es un poco controvertido y que no lo he introducido porque me parecía que era más coherente introducirlo después de que hablásemos de estas etapas que tienen que ver con el fin de la vida. Y como muchos de vosotros sabréis, hay una realidad que nos ocupa y que nos preocupa en relación a la enfermedad, sobre todo en dos momentos, y uno es cuando vamos a desvelar la genética de una persona y la otra es cuando alguien empieza a detectar síntomas de la enfermedad. Y es que es relativamente frecuente que la persona se plantee como solución a ese momento la posibilidad de quitarse la vida. Y todos los que estáis aquí y convivís con esta enfermedad, muy posiblemente conocéis de relativamente cerca pues personas que puedan haber tomado en algún momento esta decisión. Entonces, es algo de lo que nos escucharéis muchas veces hablar e intentar normalizar el hecho de preguntaros por la existencia de este tipo de ideas, la, la existencia de pensamientos en los que la única solución o una de las soluciones que aparece es la posibilidad de quitaros la vida. Y nosotros, ahora yo hablo por mí, pero nosotros solemos coincidir que respetamos y entendemos que cuando uno se plantea en un futuro lejano el final de la vida, planteándose como opción si yo quisiese me podría quitar la vida para dejar de sufrir, yo eso como una reflexión, un acto de libertad lo entiendo y no me meto ahí, ¿no? Pero es evidente que no queremos que una persona joven o para la cual aún podemos hacer muchas cosas, fruto de lo que decía Alba, ¿no? De estos momentos de una intensidad psicológica muy potentes, toma una decisión equivocada que terminen pues con un evento como es el suicidio, ¿no? Por eso es fundamental, y en esto lo insistimos mucho, que aprendamos a normalizar una conducta que se ha convertido en la primera causa de muerte no por enfermedad en nuestro país, en la gente de nuestra edad, en la gente relativamente joven. Es decir, que aprendamos a normalizar que las ideas de quitarse la vida y el quitarse la vida es una conducta demasiado frecuente para la cual hemos aprendido que poder hablar de ella, comunicarla, sin miedo a que se nos considere unos locos, sin miedo a que esto, poder hablar de ello, sirve y mucho, porque si algo tenemos claro todos, es que suicidarse, nadie quiere suicidarse, lo que uno no quiere es sufrir. Y cuando uno piensa en quererse quitar la vida, lo que piensa es en acabar con el sufrimiento. Y maneras de intentar acabar con el sufrimiento, incluso el psicológico, tenemos. ¿De acuerdo? De modo que, y aquí la lanzo así, del mismo modo que a todas las personas que nosotros vemos, yo les suelo decir, si en algún momento aparecen estas ideas, nos gustaría que tuvieses a alguien a quien contarle. Y si no tienes a este alguien, que te pongas en contacto con nosotros, me permito el lujo también de lanzar a la Asociación Catalana, que también estará ahí para escuchar este tipo de cuestiones, ¿no? De cuando uno se da cuenta que está pensando en este tipo de cosas. yo sobre todo a raíz de lo que dices, pues eso, el saber que estos pensamientos pueden estar y lo que decías, ¿no? Que sobre todo que si están, poderlos comunicar y pedir ayuda, porque siempre hay algo que hacer y dejar y compartirlo quizá es algo que te puede ayudar. A ver, aquí un comentario. A mi padre le diagnosticaron una enfermedad hace 10 meses, tiene 80 años, le empezaron los síntomas hace 3 aproximadamente, somos 3 hermanos, no sabemos por dónde empezar, la enfermedad avanza muy rápido, mi padre puede ahora tomar decisiones sobre su futuro, la pandemia nos ha quitado la posibilidad de asesoría, vamos bastante perdidos. Bueno, obviamente cada caso es un caso, yo no puedo saber, no podemos saber
cómo está vuestro padre, por si es o no es capaz de tomar decisiones. Esto es algo que se tendría que valorar. Exacto. Pero a nivel de asesoramiento, pues aquí tenéis a la asociación, les podéis escribir tanto la asociación catalana como la española e iniciar una primera vía de contacto para ir resolviendo dudas. Claro. Sobre todo, sí que es cierto que durante la pandemia parece que muchas personas, ¿no?, se han quedado un poco, o que parece que es más difícil llegar, ¿no? Pero bueno, que sepáis ante esta situación al principio, sobre todo, el primer paso, que es establecer el contacto, pero tanto desde la asociación como desde los equipos, una vez que se pueda hacer el contacto, el asesoramiento irá poco a poco y llega, ¿no? Entonces, lo de la toma de decisiones, como decía Saúl, eso es a valorar en cada caso. Claro que sí, pero sobre todo empezar es difícil, el primer paso. Luego yo creo que cuando ya haces un primer contacto, no sé si coincides conmigo, Raúl, pero ya empiezas las familias y los pacientes ya empiezan como en una rueda en la que ya todo lleva un círculo y ya están bien, mejor asesorados, ¿no? Pero al principio muchas personas sienten, pues, que están perdidos ante un diagnóstico tan reciente. Absolutamente. Son muchas familias las que os encontráis de pronto con un diagnóstico, de pronto en la familia aparece esta enfermedad, de pronto nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, etcétera. Sois muchísimas. O sea, aunque hablemos de una enfermedad genética, hay muchísima gente en la que esto llega como algo nuevo en la familia, y es muy normal esta situación inicial de estar completamente descolocado. Pero lo que decía Alba, tras un primer contacto, sé que todo esto es muy intenso al principio, pero muy rápidamente hay una familiaridad con todo esto que os va a ayudar muchísimo, sin duda. Pero que no han contestado los mails, pues si es en la catalana lo revisaremos porque es raro. Y cualquier cosa ahora cogemos, a mis compañeras cogeremos nota, ¿vale? Para poder resolverlo. Claro que sí. ¿Alguna cuestión más? Sí, hombre, que tenemos tiempo hoy. Hola, a mí me gustaría intervenir. Claro que Claro. sí. Mira, bueno, lo primero de todo, daros las gracias a vosotros y a la Asociación Catalana, porque los que vivimos una situación, en el caso de mi mujer, que está en una situación ya bastante avanzada de la enfermedad, pues bueno, al final todas estas cosas las vivimos un poco en soledad. Y entonces cuando tienes esta posibilidad de compartir con vosotros, que tenéis mucho contacto diario, y con la gente que está en esta reunión, pues hombre, la verdad es que también produce mucha satisfacción emocional el saber Claro. que no estás solo y el saber que, bueno, pues que hay gente en situación parecida, aunque al final, pues bueno, cada uno lo vivimos de una manera individual. Y a mí, con el tema que estáis tratando ahora, en el día de hoy, hombre, me gustaría contar mi experiencia con el tema de la toma de decisiones. Nosotros ya sabíamos que mi mujer, Carmen, iba a desarrollar la enfermedad y tomamos la decisión en su momento de hacer un poder notarial para que yo pudiera tomar las decisiones, sobre todo administrativas, cuando ella no tuviera capacidad para poder hacer eso. Entonces, bueno, lo que quería era sugerir, si alguien está en ese proceso, que resulta muy útil, aparte de lo que ha explicado Alba, del documento de las voluntades anticipadas, el tener un poder notarial que además se llama un poder de ruina, que me permite, en mi caso, pues tomar todas las decisiones administrativas que sean necesarias en nombre de mi mujer. Pero nosotros, pues eso nos ha sido muy útil a la hora de tener que hacer gestiones con la administración, pues nos ha sido, pues, bueno, muy útil y muy cómodo, porque mi mujer pues ya no puede tomar esas decisiones y las he tenido que tomar yo en su nombre, y con ese poder notarial me ha facilitado mucho todas las gestiones.
Claro. Así que nada más, solo era esa mi humilde aportación es una excelente aportación. De la toma de decisiones, sabiendo qué es lo que va a pasar en el futuro. Claro, pues Javier, muchas gracias por comentarlo, porque realmente esto es otra charla que mira, en las siguientes jornadas ya lo valoraremos, que hoy nos hemos centrado sobre todo en los aspectos más relacionados con la salud, pero luego hay todos unos aspectos relacionados con la legalidad, ¿no? Un asesoramiento más jurídico, pues que son muy interesantes de tratar. Y que bueno, que realmente pedir este asesoramiento desde la asociación también muchas veces muchas personas que lo necesitáis pues os proporcionamos, ¿no? A una persona de confianza que os pueda asesorar en este tipo de decisiones, ¿no? O en cada caso valorar pues qué es la mejor opción para cada uno, ¿no? Porque no solo a veces son temas sanitarios, sino que hay otros temas, ¿no? Pues que también está bien planificar, ¿no? Entonces, esto sobre todo tiene que ver con un asesoramiento jurídico y es muy interesante, y la verdad es que nos lo apuntamos para próximas charlas porque es algo que teníamos en mente de poder hacer, pero bueno, en esta ocasión pues no ha podido ser, pero creemos que también es de vital importancia que ante un diagnóstico así, que uno pueda pedir ayuda, igual que pide ayuda para los aspectos sanitarios, pedir ayuda para los aspectos más jurídicos. O sea que muchas gracias, Javier. Sí, yo doy fe que me ha sido muy útil y que me ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza. O sea que nada, perfecto. Eso era nada más. Pues muchas gracias. Sí, realmente. A vosotros. Realmente, Javier, es un comentario excelente, porque de hecho, a veces lo decimos, ¿no? Las enfermedades degenerativas nos dan una oportunidad como única de podernos anticipar a las cosas. Es cierto que en muchas ocasiones pues, llegamos tarde, y es cierto que no se trata de culpar a nadie que no haya hecho lo que quizás podría haber hecho, etcétera. Obviamente no es esta la cuestión, pero sabemos que van a suceder, no muy bien cuándo, pero sabemos que van a suceder cosas, y tenerlas organizadas, eso da una tranquilidad desde donde afrontarlas cuando sucedan muy grande. Es lo que comentabas, ¿no, Javier? No es lo mismo cuando de pronto me topo con un deterioro cognitivo que implica un manejo absurdo, por ejemplo, del patrimonio, que cuando me topo con ese deterioro cognitivo, pero yo ya hice en su momento una serie de pasos para proteger, por ejemplo, ese patrimonio y que la persona no tome malas decisiones que nos lleven a otros quebraderos de cabeza. Y hay muchos puntos como este que se pueden enfocar con tiempo con la enfermedad y donde yo creo que tenemos que aprender a no tener miedo de poderlos poner encima de la mesa, ¿no? Pero no como personas con Huntington, simplemente como personas. A mí me encantaría que mis seres cercanos cuiden de mí y de lo que pueda hacer si algún momento pierdo mi capacidad de obrar, ¿no? Pues, no. Hola. Hola. D'entrada us volia felicitar per les vostres presentacions y, bueno, en castellano, ¿no? Felicitaros y daros las gracias por hablar de unos temas tan valientes, ¿no? Y que muchas veces se convierten en tabú, pero que creo que es muy, muy necesario que alguien les ponga nombre y poder hablar abiertamente de ellos. Y luego, una reflexión, duda que se me plantea, decís que, bueno, que no todos los momentos son los adecuados para hacer una planificación de decisiones o un DVA. Pero esto, o sea, se me hace difícil poder ver cuándo es el momento adecuado, ¿no? Porque cuando no hay unas dificultades manifiestas, quizá no es necesario. Cuando ya están manifiestas, a lo mejor la persona ya no es plenamente capaz de tomar decisiones o ya tiene cierto grado de anosognosia, ¿no? Y a pesar de que haga esas decisiones en un momento en que está consciente y puede tomar esas decisiones de manera informada y consciente, puede ser que con el curso de la enfermedad sus decisiones se modifiquen, ¿no? Como nos pasaría a todos. Entonces es como que en mi forma de entender se solapa lo que puede ser un cambio de decisiones por el propio cambio de percepción de la situación que todos podríamos tener o por una falta de conciencia de lo que está pasando. No sé si me explico. Entonces,
claro, ahí se mezclan muchas veces, ¿no? Lo que comentaba también Javier, la parte médica con la parte de consecuencias legales, ¿no? Entonces entiendo que ahí es necesaria una valoración de la capacidad para tomar decisiones de esa persona y quisiera saber cómo se hace esta valoración. ¿La hace un neuropsicólogo? ¿La hace, la hacéis en el hospital? ¿La tiene que hacer alguien más del campo legal? ¿Sabéis cómo funciona este procedimiento cuando hay, por ejemplo, una decisión que desde fuera por lo menos no se puede entender muy bien a nivel de gestión de patrimonio, cosas así? Claro, también puede ser otro orden de valores de la persona en ese momento por el punto en el que está, ¿no? ¿Cómo decidimos que eso es adecuado o no adecuado, que tiene capacidad para decidir eso o no? Claro, Elisenda, la pregunta es fantástica porque es muy difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que o sea, en el primer término es, uno se plantea o puede plantearse, no son todos los momentos, pero evidentemente pues con las capacidades, es decir, previamente a desarrollar la enfermedad. Pero eso no quiere decir que yo tenga ciertos síntomas, yo no pueda tener ciertas competencias como para tomar decisiones, ¿no? Pues porque, entonces, lo que está claro es que es cierto que en diferentes momentos, pues claro, uno puede cambiar de decisión, pues porque la vida pues evoluciona y también pues porque vemos, a lo mejor cambiamos, ¿no? de percepciones diferentes aspectos que tienen que ver con la legalidad, ¿vale? Todo lo que son decisiones más económicas o otro tipo de cosas. Pero cuando estamos hablando de temas de salud, estamos hablando de aspectos de decidir más acerca de un tratamiento o no. Entonces, esto se irá reevaluando con el equipo médico, la persona y la familia. Entonces, claro que puede haber un cambio, pero porque se considere que la persona en ese momento o la persona en ese momento considere que quiere un cambio. ¿Sí? Es muy complejo, quiero decir, no es algo que sea sencillo y por eso requiere un poco más de tiempo y un cambio como tú decías, de mentalidad en cuanto a poder hablar de estos temas y poder afrontarlos. No sé si te he respuesto un poquito a lo que me comentabas, pero Sí, es complejo, entonces cada caso es particular. es muy complejo. Sí, yo lo pregunto pensando en la situación de mi suegro. Bueno, está tomando unas decisiones económicas muy, muy cuestionables, pero desde su pleno convencimiento, ¿no? Entonces, Claro. Claro, entonces ahí está la autonomía versus el saber si es competente o no para tomar esas decisiones, ¿no? Y este es un dilema ético muy potente, ¿no? Y por eso, ¿quién lo valora esto? O sea, ¿dónde se puede ir para intentar contrastarlo? Hola, Lisenda. Yo Hola. te puedo dar a ver, un poco como lo hacemos aquí. Es extremadamente complejo. Yo creo que nosotros decidimos en comité. Es decir, nosotros los casos que implican situaciones que nos parece que merecen un debate entre los distintos profesionales que los llevamos, pues los comentamos en comité. Entonces, para nosotros, a priori, la presencia de un deterioro cognitivo objetivo que afecte a una serie de dominios que consideramos interfieren con la capacidad de razonamiento y de toma de decisiones, para nosotros se convierte en un pilar en cuanto a inferir, desde nuestro punto de vista, inferir si consideramos que esa persona está capacitada o no para tomar determinadas decisiones o para inferir si nos parece que esas decisiones las está tomando con plena conciencia de los riesgos o de lo que sea. Pero desde nuestra posición, nosotros no podemos hacer nada a nivel legal. Quiero decir, lo que hacemos es informar a la familia de lo que acorde a la información médica recopilada y a lo que la familia nos cuenta, les hacemos un informe acorde cuál es nuestra impresión, para que entonces la familia con ese informe, digamos, ejecute los trámites legales pertinentes para, en última instancia, proteger a la persona del tipo de decisiones que está tomando. Entonces hay muchos niveles, digamos, bueno, muchos no son, pero hay distintos niveles, ¿no? Al final tenemos que, yo creo que asumir
de lo que estamos hablando es de un proceso degenerativo que obviamente asociará un deterioro cognitivo del cual el paciente no va a ser consciente. Y nos guste o no, y precisamente porque estoy convencido de que el paciente así lo hubiese querido, tenemos que proteger de las consecuencias de ese deterioro. Entonces, no todo es una discapacidad absoluta. Hay muchos niveles ahí, desde lo que comentaba Javier a, bueno, yo no soy un experto en esto, pero sé que hay distintos niveles. Entonces, yo lo que diría es que frente a un caso como este, el equipo que lleva el caso debe poder emitir un informe donde emite un juicio en cuanto a qué considera que puede y no puede hacer esta persona. Y a partir de ahí, pues, tema legal. Vale, y el equipo médico, o sea, El la unidad equipo de médico. referencia de neurología. Sí. Vale. Cuando esto se complica mucho, porque hay situaciones en las que se complica mucho, a veces lo que se hace es buscar un peritaje. O sea, se hace un peritaje neuropsicológico forense a fondo en situaciones que así lo requieren. Pero yo en la práctica en el hospital nunca me he encontrado con esta situación. Vale, muchas gracias. Vale, yo leo las preguntas y Alba las contesta. Ah, mira. Isa, que nos comenta que su hijo de 33 años anda muy mal y que se niega a ir en silla de ruedas y que cómo le puede ayudar o hacer entender que necesita una. Y si esto es normal en estos enfermos, bueno, esto es como muy genérico. Sí, esto es muy normal en estas personas y yo de entrada, claro, sin tener mucha información, lo que diría, siendo un chico tan joven, posiblemente tiene una forma bastante agresiva de la enfermedad, lo cual complica un poco el manejo, pero entiendo que está siendo llevado por un hospital. Lo primero que diría es que busque ayuda profesional, a ver qué se puede hacer. La Queralt, que se plantea lo mismo que Elisenda. ¿Por dónde empezar para que la gente joven empiece a hablar sobre la enfermedad de Huntington dentro de la familia? ¿Dais apoyo psicológico a la familia en global? Venga, Alba. ¿Por dónde empezar para que la gente joven empiece a hablar sobre la enfermedad dentro de la familia? Vale, es decir, entiendo que lo que quiere decir es que pues en la familia está en riesgo y que las personas jóvenes, ¿no? Pues empezar a decir, oye, pues transmitirle la noticia y hablar, ¿no? Vale. ¿Por dónde Sí, empezar? Bueno, sobre todo lo primero es intentar, yo siempre o lo que vamos a decir es que es importante hablar y sí que se le da un apoyo y sí que tanto desde la asociación como de los equipos médicos cuando necesita, a veces les decimos o si hay algún familiar que no sabe por dónde empezar, que consulte, ¿no? Pues con la asociación o con el equipo médico porque a lo mejor te pueden dar un poquito de pautas sobre cómo hablarlo o simplemente ir y hablarlo pues con la asociación o con el equipo médico y de repente como que se descarga mucha ansiedad, ¿no? El hecho de poderlo hablar previamente. A veces es más el miedo o el pacto de silencio que le llaman, ¿no? El hecho de no hablar hace que nos alejemos, ¿no? De alguna manera probablemente los padres sufren en silencio por un lado, los hijos sufren en silencio por otro lado y en vez de están mirando así, pues les hacemos ponerse y mirarse así, ¿no? Para que de alguna manera puedan hablar un poquito de esto, porque al final los miedos en el fondo son los mismos y lo que pasa es que tanto unos están preocupados por los otros como los otros por los unos y entonces cuesta hablarlo porque a veces cuando una cosa no se habla durante mucho tiempo hay lo que llamamos un muro ahí de silencio que cuesta, ¿no? Entonces sí que eso se puede dar apoyo psicológico para estas situaciones y lo importante es empezar a hablar y igual que hoy estamos hablando de temas pues que son un poco más, pues como comentaba Elisenda, más complejos de poder hablar, pero a la vez de absoluta importancia y vitalidad poder hablarlos. Buenas tardes. Alba. Perdón. ¿Sí? Soy Ana, que soy la que acaba de preguntar en la pregunta sobre los jóvenes. Sí. Me refería más no me refería, no lo he expresado bien, cuando ya saben, la gente joven, pero que ya sabe la enfermedad que tiene el padre o la madre. Ajá. Y se sabe como que nos encontramos ese caso a menudo en la Asociación Valenciana de Huntington, que es a la que yo pertenezco.
que la gente joven, adolescente, ya no quieren ya saber nada del tema, pero ni siquiera en la familia. Ya no que, o sea, que tienen o sea, que no tienen, o sea, como proceso para que ellos tomen la decisión de si quieren o no hacerse las pruebas, pero ya no solo eso, sino no querer saber nada de la enfermedad de Huntington, pero ni siquiera poder estar dentro del seno de la familia. O sea, un rechazo. Hombre, yo creo que, si me permites, o sea, yo creo que por un lado, no creo que esto sea generalizable, quiero decir, creo que esto no le sucede a todo el mundo, aunque es verdad que sucede. Yo creo que hay que quizás distinguir. A ver, hay adolescentes que no quieren hablar de esto y que quizás tendrán momento de hablar de esto, o sea, quizás no es el momento. Y un adolescente no es un adulto. Y en ocasiones, hace tiempo en la Red Europea de Huntington se creó un grupo de apoyo para gente joven, porque nos dimos cuenta de que sabemos mucho de los adultos y de las preocupaciones de los adultos y que no tenemos ni idea de lo que le preocupa a la gente joven que convive con esta enfermedad. Y quizás lo primero que deberíamos hacer nosotros es conocer mejor cuáles son sus preocupaciones en el lenguaje de la gente joven, no en el de los adultos. Entonces, por otro lado, insisto, si una adolescente decide que su forma de hacer frente a una circunstancia de la cual estoy convencido que pensar piensa, lo que pasa es que no habla de ella, si la forma que encuentra de hacerse fuerte contra ella es haciendo como que no le importa y haciendo como que pasa de todo, quizás cuando es tan joven, pues no lo sé, se tenga que respetar. No sé si, bueno, yo anticiparía que más adelante eso va a cambiar. A ver, yo he vivido la enfermedad como adolescente, ¿vale? Ahora la estoy viviendo como adulta, ahora tengo 47 años. Entonces la diferencia entre... Y es verdad que cuando la vives de adolescente es una percepción muy complicada, muchísimo. Y esta iniciativa que ojalá se lleve a cabo es cómo llegar a la gente adolescente y hacer que la enfermedad... Bueno, intentar que esta gente adolescente hable de la enfermedad y la transmite, porque yo tenía lo que dice Alba, era como un bloque de silencio que había, la vivía en primera persona, en casa se vivía la enfermedad porque era uno de los mayores problemas que había, pero tú intentas no dar problemas por un lado, o sí darlos, esto cada uno como sea, pero en este caso yo no daba problemas e intentaba pasar desapercibida. Entonces, pero lo pasaba mal, lo pasé muy mal. Claro. Fatal, o sea, yo creo que hasta hace cerca de 7 o 8 años, hasta que un poco empecé a desmitificar todo esto, yo es un lastre que he tenido y todo llega desde la adolescencia a la niñez, de cómo plantear este tema y cómo vivirlo. Creo que sería muy importante que este tipo de personas, o sea, los adolescentes o los niños y adolescentes se tratarán de una forma diferente, no sé. Si me permitís, os comparto una cosa que posiblemente conozcáis, pero esta página web que os enseño aquí, HDIO, en inglés es Huntington's Disease Youth Organization, Organización de Jóvenes en la Enfermedad de Huntington. Esto nació precisamente un poco en respuesta a lo que tú dices, que ha comentado mucha gente, ¿no? De que el adolescente vive esta realidad desde un lugar muy distinto donde a nadie le está pasando lo mismo, ¿no? Por suerte o por desgracia, hay miles de personas jóvenes pasando por la misma situación y ellos se han agrupado creando esta asociación de gente joven que convive con la enfermedad y ellos organizan sus cosas, tienen sus foros de opinión donde debaten, donde comparten. Es decir, esto no está hecho por adultos y para adultos, esto es de gente joven. Muchos de ellos han pasado por la misma experiencia que vosotros y dan cabida a personas mucho más jóvenes o de la misma edad que de pronto se encuentran con esto. Entonces, yo diría que también a Ana, que antes preguntaba, proporcionar recursos a los jóvenes para que ellos encuentren su momento es una opción. Proporcionarles a ellos un contacto para si quieren contacten con nosotros o con la asociación es una opción. Proporcionarles un tipo de información acorde a su forma de entender el mundo, que se parece más a esto y no a una catastrófica página web si buscas en Google no sé qué,
pues también es una opción, ¿no? Pero que hay estos recursos y que esto existe. Es decir, estos grupos de apoyo por y para jóvenes, aquí están. Sí, y a mí también me venía un poco a la cabeza cuando te escuchaba, Sandra, y también a la chica de la Asociación Valenciana, que la adolescencia es un momento como de muchísimos cambios, muchísimos. El adolescente piensa y vive de otra manera que los adultos, y muchas veces pues no encuentran las palabras o no saben muy bien lo que les pasa, y normalmente muchas veces pues intentan hacer como una especie de esto no existe, si no miro no está, pero claro, no quiere decir a un poco que no lo sufran. De forma general, yo lo que diría es que sí, que en esos momentos está bien poder pedir cierto apoyo, sobre todo a lo mejor a veces los padres, porque para acercar eso, ¿qué le preocupa a ese adolescente que a lo mejor pues cree que es culpable o se siente culpable por algo que no tiene nada que ver con él, o porque de repente cree que esto le va a pasar a él nada más? Porque un adolescente, o sea, nosotros ahora vemos la vida, pero un adolescente o un niño normalmente ve cuando tú le hablas de la edad adulta o de algo que se va a desarrollar mucho más tarde, lo ve como algo muy lejos. Entonces esto se lo tenemos que explicar muy bien, ¿no? A un niño o a un adolescente. Esto es algo que puede suceder, pero que queda muchísimos años y que esto no va a cambiar, que tú eres un adolescente, que tienes que centrarte en tus cosas, que esto no es responsabilidad tuya, que no va a recaer, ¿no? Que no recae en ti. Quiero decir, explicarle a pues esto, lo que comentaba también antes un poco Saúl, que tiene derecho a vivir como un adolescente, y que es normal que esté triste y que es normal que cree mucho impacto en un adolescente o en un niño ver cómo su padre pues cambia, ¿no? Cambia la manera de moverse, cambia la manera de actuar, cambia la manera de todo. Entonces, claro, eso, si a mí como adulto ya me cuesta, pues imagínate un niño, ¿no? que está viendo eso y no tiene a nadie. O sea, a veces el papá o la mamá no tienen el tiempo muchas veces. ¿Por qué? Pues porque la situación también es muy complicada en casa como para coger y poder romper estos muros, estas preocupaciones, empezar a hablar, ¿no? Entonces, yo lo que primero así me viene a la cabeza es, y hilando un poco con todo, es la importancia de hablar un poquito desde siempre adaptando el lenguaje a cada etapa madurativa, ¿no? Es un poco esto, pero que si previamente un poquito empezamos a introducirlo, no llegaremos a un momento en el que no podamos ni hablar. ¿Vale? De alguna manera sería ir acercando los diferentes puntos de vista. Pero bueno, esto es muy difícil, ¿eh? Y evidentemente que vivirlo como adolescente pues no es fácil. Sí, hola. Pues, hola, soy Javier. ¿Puedo intervenir? Claro. Sí, no, yo quería decir en este caso, yo tengo 2 hijos pequeños, bueno, ahora ya son adultos, y en lo que comentaba Ana y Sandra, yo pasé mucho miedo a la hora de tener que contarles a mis hijos todo esto, porque ellos veían que estaban pasando cosas raras en casa, que el comportamiento de su madre no era como el de las demás madres. Y entonces, pues yo tardé mucho tiempo en decidirme. Lo que sí tengo que decir ahora con el paso del tiempo es que me arrepiento de no habérselo dicho antes, porque yo creo que los adultos tenemos muchos más prejuicios en la cabeza de cómo van a reaccionar nuestros hijos, de cómo en realidad después asimilan esa noticia. Porque en el caso de mis hijos, que no quiere decir que eso sea general, conseguimos que entendieran qué es lo que estaba pasando su madre, qué es lo que iba a pasar y qué es lo que estaba pasando yo y por qué tomaba ciertas decisiones y por qué hacía ciertas cosas. Entonces, en nuestro caso, a partir de ese momento que yo conseguí ya contárselo a mis hijos, empezó a normalizarse una situación y eso pues, nos ha beneficiado también mucho en toda la etapa adolescente. Pero sí es cierto que durante un tiempo mis hijos, como comentaba Sandra, creo que era, no querían saber absolutamente nada de lo que estaba pasando.
pero el habérselo dicho para todos supuso una tranquilidad muy grande, y ya os digo que si yo ahora tuviera que volver hacia atrás, se lo diría mucho antes de lo que se lo dije en su momento. Javier, perdona. A ver, ahora es verdad que estoy viviendo otra realidad. ¿Hola? Sí, se te escucha, Sandra. Vale. Que estoy viendo, o sea, tengo un hijo de 15 años que es muy conocido en la asociación porque, o sea, es muy partícipe, tiene mucha información y habla mucho con nosotros, está muy cerca de la enfermedad, vive la enfermedad de su tía con primera persona y hace preguntas y tiene respuestas y todo lo vive con un poco más de normalidad. Y entonces, la situación es diferente. O sea, es que es verdad que yo tuve una percepción de la enfermedad en la adolescencia y es verdad que mi hijo, que está muy cerca y hemos hecho muchos encuentros de enfermos, porque hacemos unas convivencias una vez al año y yo creo que le han engrandecido más como persona. O sea, es muchísimo más grande como persona por asumir este tipo de información y ver que el mundo no es perfecto y tener que... Entonces, por otra parte, o sea, yo tengo la percepción de cuando yo era pequeña y claro, la situación no se contemplaba igual, y la percepción que veo de mi hijo, que es verdad que es mucho más maduro y, a ver, que es un niño y sigue siendo niño y él sabe que su responsabilidad no es esta, pero que ve una realidad que existe y que está creciendo unos valores diferentes a los que está creciendo gente de su entorno. Y esto me parece también es importante y es algo bueno que dentro de lo malo, esto también lo da la enfermedad, que crecen con unos valores diferentes. Totalmente de acuerdo, Sandra. Tienes dos modelos, ¿no? Es que un poquito lo que viviste tú y lo que has podido, el cambio de poder hablarlo abiertamente. Y sí que es cierto que él, pues al poderlo hablar abiertamente, pues disminuye la ansiedad. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más por aquí porque se nos va a acabar el tiempo. Recopilo una por aquí, Saúl, que ponía: el documento se puede hacer si se cambia de opinión y se puede volver a escribir todas las veces que quieras. Se puede cambiar siempre que quieras. Siempre puedes cambiar de opinión. Es más, si tú, por ejemplo, si tú te puedes comunicar, o sea, esto siempre está previsto en una situación en la que tampoco te puedas comunicar o no tengas las capacidades para comunicarte, pero si tú puedes comunicarlo, siempre puedes comunicar tu decisión en el momento, claro que sí. Más preguntas. A mí Javier Lafuente me ha dado una idea brillante cuando ha dicho lo bien que sentaba el hecho de poder compartir estos minutos con otras personas que viven o conviven con algo parecido. Y ahora que todos nos hemos hecho tan asiduos a la charla, al tema online, webcams, teleconferencias, lo lanzo así, pero alguien debería ocuparse de facilitaros una manera de tener este tipo de encuentros online una vez a la semana y poder compartir entre vosotros todas estas cuestiones al margen de nosotros, ¿eh? O sea, con los profesionales fuera y que las familias pudieseis interactuar. O sea, creo que sería muy enriquecedor. Así que si alguna, lo que sea, se presta a daros este servicio, pues genial. Ya os pone deberes, ¿eh, Saúl? No, pero creo que lo hemos visto a lo largo del tiempo cuando íbamos organizando. Yo me acuerdo cuando empecé con esto que me recorría España con Asun, que seguramente muchos conocen a Asun de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y íbamos organizando reuniones de familias por todos lados. Joder, es incuestionable el beneficio que tiene el poder compartir y hablar para cualquier persona, ¿no? Pues ahora que podemos utilizar esto. Sí, estoy de acuerdo que es muy importante poder compartir, que el compartir, como decía Javier, te disminuye, bueno, de alguna manera el sufrimiento no se puede quitar porque es inherente, ¿no? Un poquito a la enfermedad, pero parece que compartirlo pues te da un poquito más de aire y te hace tenerlo un poco más llevadero y no sentirte pues tan solo, ¿no? En una experiencia que parece que vivís muchos, ¿no? La verdad es que sí. Venga, último Hola. minuto. Hola. Hola, soy Hola. Silvia. Hola, ¿qué tal? Hombre. Soy Silvia. Bueno, pues yo quería daros las gracias y, bueno, en cuanto a todo lo que habéis explicado, no he llegado a tiempo a todo, pero lo que ha explicado Saúl del suicidio, por ejemplo,
creo que es algo súper importante de tratar, de normalizar. Incluso, por ejemplo, el tema de los hijos, ¿no? Cómo viven ciertos aspectos de nuestra enfermedad. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, ¿no? Entonces, ellos saben todo. Bueno, la mayor lo sabe todo, el pequeño todavía no. Pero hay que dar, creo que simplemente es dar normalidad y ya está. No creo que haya ningún secreto más. Ellos ya son suficientemente inteligentes, ven los cambios físicos, los cambios de humor, tal. Mi hija, por ejemplo, tiene 15 años y a veces le digo, hija, pareces tú mi madre. Quiero decir que quizás no es tan complicado normalizar eso, hablar de la muerte, de cómo queremos morir. No sé, no tendría que ser un tabú para nada. Como decía Javier, yo creo que es darles un lugar desde donde entender y poderse explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y a partir de ahí... Incluso yo, por lo que me ha explicado Marta, la mayor, que tiene 15 años, lo ha explicado en el instituto y todo. Y a veces yo me he ofrecido porque estudiaron las enfermedades neurodegenerativas y enseguida, mamá, ¿ves tú qué tal, qué cual? O sea, que quiero decir que tampoco no es tan raro compartir. No sienta mal. Seguro que no. No sienta mal, no. Bueno, se acerca la hora. Yo no sé si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta, si no, pues vamos a ir cerrando. ¿Vale? Yo, para cerrar y un poco recogiendo lo que decís, bueno, ha estado muy bien poder compartir, ¿no? Aunque sea de forma online, estas jornadas, que con Saúl y el equipo de San Paulo lo habíamos hablado en muchas ocasiones, de que llevábamos más de un año intentando planificarlas, ¿vale? Porque la pandemia pues ha hecho que todo esto cambie. Pensar que se iban a hacer de forma presencial y estaba planificado ya, pero cosas imprevistas, ¿no? Entonces, ha sido una suerte poder compartirlo de forma online con todo vuestro equipo también, Saúl. Y bueno, esperamos pues el próximo año pues poder volver a hacerlas y también recopilando un poquito algunos aspectos que habéis dicho para tener en cuenta en próximas charlas, porque creo que es importante, ¿vale? Sobre todo el tema de los hijos, de cómo hablar con ellos acerca de la enfermedad, me ha quedado que a lo mejor podría ser un tema interesante. Y otro tema interesante es el tema del asesoramiento legal. No sé si vosotros, pues durante el tiempo, pues pensáis en algunos aspectos o temas que queréis hablar, pues nos lo podéis hacer llegar, ¿vale? Porque creo que a veces nosotros pensamos, ¿no? O como cuando hablamos con los equipos, pues pensamos que hay cosas interesantes, pero luego pueden haber muchas otras. Así que bueno, que cualquier cosa, pues nos gustará estar en contacto, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y la próxima vez repetimos. Yo, si puede ser, os invito a todos al San Pau, pero espero que se haya acabado la pandemia y la próxima vez la hacemos presencial, que es como nos gusta. Vale. Mira, estamos leyendo aquí, bueno, muchas felicidades, unas jornadas geniales. Gracias por las jornadas online. Sí, que sea online es bueno, eso es cierto. Yo creo que podemos hacer una mezcla. Se pueden dar conferencias presenciales ahora mismo compartiendo online. Y yo apuesto por esto en el futuro, hacerlo presencial y que los que no estéis lo podáis ver. Vale. Qué bien. Se agradece, ¿eh?